En estadística denominamos gráficos a aquella imagen que, combinando la utilización de sombreado, colores, puntos, líneas, símbolos, números, texto y un sistema de referencia, permite presentar información cuantitativa y cualitativa. Los gráficos son medios popularizados y a menudo los más convenientes para presentar datos. Se emplean para tener una representación visual de la totalidad de la información. Los gráficos estadísticos presentan los datos en forma de dibujo de tal modo que se pueda percibir fácilmente los hechos esenciales comparándolos con otros, llamado también diagrama. En una representación visual de datos estadísticos por el medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición que permiten una fácil comprensión de la información en su conjunto. Tipos de datos. Tenemos dos tipos de datos, cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos se refieren a cualidades o modalidades que no pueden expresarse numéricamente. Los cuantitativos se refieren a valores numéricos, pueden ser discretos o continuos. De un gráfico estadístico. Tenemos como estructura y elementos códigos o números de gráficos, título, cuerpo. Dentro del cuerpo encontramos 4 características: figura, escala o eje de valores, leyenda, eje de conceptos. En la parte del pie tenemos la nota, la llamada y la fuente. Código o número de gráfico. Es un elemento numérico que permite identificar al gráfico estadístico si se presenta más de un gráfico en un capítulo. Cada uno debe incluir el número del capítulo seguido de un punto y el número del gráfico correspondiente. Título. El título expresará el contenido del gráfico en forma ordenada, clara y breve, evitando la descripción excesiva o la brevedad extrema en la descripción del contenido de la información. Deberá describir el concepto conceptual del gráfico, indicar la fecha o periodo de referencia de la información y especificar la unidad de medida en que se cuantifican las cifras o la ubicación geográfica a la que corresponde la información. Se recomienda que en el diseño y determinación de un gráfico se tenga en cuenta 4 preguntas básicas: ¿dónde?, ¿qué?, ¿cómo?, y ¿cuándo? Es la ilustración de los valores asociados a los datos presentados mediante los siguientes elementos. Figura: conjunto de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras utilizados en el representación estadística. Escala o eje de valores: es la línea recta segmentada que representa la escala de medición a la que corresponden los datos estadísticos del gráfico. Si se visualizan los rótulos de datos, es operativo mostrar u ocultar el eje de valores. Leyenda: es la descripción de la simbología utilizada, sea esta mediante colores, densidades de color, sombreados o tipos de líneas usadas para diferenciar conceptos a los que se refieren los datos específicos. Contienen una muestra de la simbología y el rótulo del concepto con que se asocia corresponden a las características que el título generalmente tiene precedidas de la preposición por. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de gráficos que existen, empezando por el gráfico de barras. Un gráfico de barras es una representación gráfica, también conocida como gráfica de columnas, en un eje cartesiano de las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. En el eje X se encuentran los conceptos y en el eje Y se encuentra la escala de valores.
Nombramos aquí algunas características que tiene este tipo de gráfico, que es el ancho de la barra debe ser uniforme para todas las barras del diagrama, la longitud de la barra debe ser proporcional a la cantidad que representa, el espacio de separación entre barras por cada concepto debe ser constante, las barras en estos gráficos pueden disponer vertical u horizontalmente. La orientación del gráfico puede ser vertical u horizontal, en donde la vertical nos dice que las distintas categorías están situadas en el eje horizontal y las barras de frecuencia crecen verticalmente. En la orientación horizontal, las categorías se sitúan en el eje vertical y las barras crecen horizontalmente. Suelen usarse cuando hay muchas categorías o sus nombres son demasiado largos. Aquí tenemos dos ejemplos en donde podemos apreciar la barra vertical y la barra horizontal. La barra vertical, bueno, es un ejemplo de hombres y mujeres con edades y cantidad de personas. Por ejemplo, aquí en la barra vertical se ve una cantidad en el primer gráfico de un aproximado de 160.000 mujeres a un aproximado de 140.000 hombres de 1 a 25 años. Y así, en el gráfico horizontal se puede ver la temperatura promedio, primavera, verano, otoño, invierno, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 grados, en donde se puede apreciar que el promedio mayor es el de verano, que está en un aproximado de 70% de 70 grados, y en la temperatura promedio de invierno, que es la más baja, de 50. En el gráfico de líneas. Bueno, el gráfico de líneas es una representación gráfica en un eje cartesiano de la relación que existe entre dos variables, reflejando con claridad los cambios producidos. En cada eje se representa cada una de las variables cuya relación se quiere observar. Como por ejemplo, un gráfico de líneas este es un gráfico vertical, en donde existen los puntos situados de acuerdo aquí, bueno, se ve un equilibrio y unas ventas, en este caso de economía, de un año hacia el siguiente, del 2001 hacia el 2005, en donde se ve la creciente del equilibrio y el punto de ventas, en donde a veces sube, baja, y es una venta no tan equilibrada porque depende de cada año. Continuando con la exposición, vemos la gráfica circular o de torta. Estos gráficos nos permiten ver la distribución interna de los datos que representan un hecho en forma de porcentajes sobre un total. Los gráficos circulares son adecuados para recalcar la magnitud relativa de los componentes del total. Consiste en dividir un circuito en sectores cuyas superficies sean proporcionales a las cantidades correspondientes a cada categoría, dado que los sectores circulares dependen de su ángulo central. Estos se determinan estableciendo la proporcionalidad respecto a 360 grados, que es el ángulo de la circunferencia. Bueno, aquí es un ejemplo simple en donde se ve claramente el gráfico circular, en donde está dividido por porcentajes, en donde el porcentaje mayor es de 32% con un color amarillo, ya que, bueno, en este caso poniéndole colores se puede diferenciar la cantidad de porcentaje en cada lado. Gráfico de áreas, llamada también gráfico de partes componentes. En estos tipos de gráficos se busca mostrar la tendencia de la información generalmente en un periodo de tiempo. Pueden ser para representar una serie, para representar dos o más series en 2 dimensiones o 3 dimensiones, como se puede ver en este ejemplo de ventas de Alejandro y Brenda, en donde se podría decir que Brenda vendió más durante un periodo del 2013, a partir de enero hasta diciembre, y con un monto de $1.200 aproximadamente, y 1.400, que era su venta máxima, a comparación de Alejandro, que en este caso vende menos, y se puede ver en el gráfico de áreas.
Continuando con los histogramas. Son gráficos realizados sobre mapas en los que aparecen indicados sobre las distintas zonas, cantidades o colores de acuerdo con el carácter que representa. Por ejemplo, en los gráficos en donde nos muestran el tiempo, el clima, que salen en las noticias, ¿no? Este es un ejemplo en donde se puede apreciar parte de nuestro mundo y pues se ve claramente que están divididos por colores, en donde aquí en la imagen se puede apreciar que el mayor porcentaje es de los verdes, que tienen el 60%, seguido por los plomos, que tienen de un 20 a 40%, y el blanco, que es el nivel inferior, que es de 40 y 20%. Continuando con la exposición, gráfico de histogramas. Se utiliza con variables continuas o agrupadas en intervalos, representando en el eje X los intervalos de clase y levantando rectángulos de base a la longitud de los distintos intervalos y de altura, tal que el área sea proporcional a las frecuencias representadas. Por ejemplo, este es un histograma de tallas de prendas de vestir, en donde la talla L tiene la máxima cantidad a comparación de la talla XL, que es la talla que tiene menos cantidad, viendo el gráfico de histogramas. Gráfico de sectores. Un gráfico de sectores es una representación circular de las frecuencias relativas de una variable cualitativa o discreta que permite, de una manera más sencilla y rápida, su comparación. Es un gráfico empleado fundamentalmente para variables cualitativas. Las modalidades se representan en un círculo dividido en sectores. La amplitud de cada sector en grados se obtiene multiplicando la frecuencia relativa de cada modalidad o valor por 360 grados. Es un gráfico muy parecido al gráfico de circular, en donde se ve básicamente un gráfico circular en donde la cantidad porcentual va a depender de cada tamaño del gráfico. En este caso es el color guinda, que se puede apreciar que tiene mayor cantidad, que está representado aquí por letras, la A, la E, la I, la O y la U, en donde la E tiene mayor cantidad a comparación de la U, que es una cantidad mínima en este gráfico de sectores, y que para hallar cada valor se realiza multiplicando la frecuencia relativa, que como bien nosotros sabemos en estadística, se multiplica la frecuencia relativa por 360 grados y se halla el resultado de cada valor. Gráfico de Pareto. Un gráfico de Pareto es un tipo de gráfico de barras vertical ordenado por frecuencias de forma descendente, que identifica y da un orden de prioridad a los Pareto. Un gráfico de Pareto es un tipo de gráfico de barras vertical ordenado por frecuencias de forma descendente, o sea, de mayor a menor, que identifica y da un orden de prioridad a los datos. Como bien sabemos, el diagrama de Pareto, bueno, en este caso, en el ejemplo, se ve un ejemplo de tipos de bebidas alcohólicas, en este caso, como es la cerveza, el vino, el whisky, la cubata, en donde en el diagrama de Pareto se puede apreciar que el 80% de los consumidores prefiere la cerveza, seguido por el 50% de consumidores que consumen pues el vino, a comparación del whisky y el canuto, que lo consumen un total del 10% en este caso, en el ejemplo. Gráfico de pictograma. Un pictograma es un gráfico que representa mediante figuras o símbolos las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. Al igual que los gráficos de barras, suelen usarse para comparar magnitud, eso es la evolución en el tiempo de una categoría concreta. Como podemos ver en este ejemplo, el número de árboles por explotación agrícola, el árbol 121
alcanza un tope máximo a comparación del árbol que está en el 48, que es un árbol menor y se representa mediante figuras, ya sean ese tipo de figuras o algún símbolo en una frecuencia discreta. Y los gráficos de los dispersogramas son gráficos que se construyen sobre dos ejes ortogonales de coordenadas llamados cartesianos. Cada punto corresponde a un par de valores de datos X y Y de un mismo elemento suceso. Es un gráfico en donde en la mayoría de casos se utilizan pues ese tipo de puntos. Por ejemplo, en este caso se ve residuos y predicciones, en donde los puntos corresponden a un par de valores, ya sean de los datos X y datos Y. El gráfico de la pirámide de población. Una pirámide de población es un histograma bidireccional que muestra la estructura demográfica de una población, ya sea por sexo y edad en un momento determinado. Bueno, en este caso, como bien dice aquí el concepto, se puede ver el número de edad de los varones, mujeres, y pues la cantidad, ¿no?, en cada caso. Aquí está de 60 a 80 años, ya para los varones y para las mujeres, que tienen una cantidad mínima a comparación de los recién nacidos, que son de 0 a 5 años, tanto en los varones como en las mujeres. Gráfico de dispersión. Este gráfico nos informa del grado de correlación entre las dos variables, es decir, nos muestra si el incremento o disminución de los valores de una de las variables denominada variable independiente y que se suele representar en el eje horizontal. Altera de alguna manera los valores de la otra, denominada variable dependiente, y que representa generalmente en el eje vertical. Como se puede ver en el gráfico siguiente, pues los valores están en un eje horizontal, en donde están por fechas, y aquí por una cantidad, ¿no?, en donde en el 8 de octubre pues se encuentra una cantidad mayor, seguida a la del 10 de septiembre, que se encuentra una cantidad menor. Bien, gráficos mixtos. En estos tipos de gráficos se representan dos o más series de datos, cada una con un tipo diferente de gráfico. Son gráficos más vistosos y se usan para resaltar las diferencias entre las series. Pueden ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Bueno, aquí se puede apreciar en el ejemplo un gráfico mixto de San Sebastián. Es una provincia, es un lugar español, en donde se pueden ver claramente aquí las fechas de enero a diciembre y las cantidades, pero se puede resaltar aquí los colores azul, verde y rojo que van en un aumento y una disminución, ambos los tres colores, y pues entonces se puede diferenciar esto como un gráfico mixto. Podríamos decir que en nuestros días la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud los valores de los datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos, y sirve como herramienta para relacionar y analizar dichos datos. El trabajo del experto estadístico no consiste ya solo en reunir y tabular los datos, sino sobre todo el proceso de interpretación de esa información. El desarrollo de la teoría de la probabilidad ha aumentado el alcance de las aplicaciones de la estadística. Muchos conjuntos de datos se pueden aproximar con gran exactitud utilizando determinadas distribuciones probabilísticas. Los resultados de estas se pueden utilizar para analizar datos estadísticos. La probabilidad es útil para comprobar la fiabilidad de las inferencias estadísticas y para predecir el tipo y la cantidad de datos necesarios en un determinado estudio estadístico. Bien, con eso podemos concluir todo referente al gráfico de barras de estadística. Muchas gracias.